Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Capacitación Internacional Público-Privado SIC. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Elaboración y Formulación de Raciones para Monogástricos. La ponencia de esta noche estará a cargo del ingeniero zootecnista Abraham Teófilo Moyano. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les estaré dejando los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder el ingeniero al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, Florcita. Muy buenas noches. El tema de hoy es de suma importancia también para el proceso especialmente en la elaboración de raciones alimenticias. Y fundamentalmente vamos a dar a conocer el tema de cómo formular en el programa Solver. Y en este momento procedo a la presentación. Muy buenas noches. Si pueden, Florcita, si se puede visualizar la pantalla. Sí, ingeniero, se puede ver bien y se le escucha muy bien. Muchas gracias. Sí, como les decía anteriormente, este tema es fundamental en el tema de formulación de alimentos balanceados para monogástricos, especialmente, como sabemos muy bien, los monogástricos son especies que solo tienen un estómago en el cual la asimilación de nutrientes eh, es un poco más complejo que los rumiantes. Entonces, el día de hoy es importante también conocer las restricciones de los alimentos, en el cual también vamos a conocer al final en la matriz de Excel también, si es que alguien también me está siguiendo que ya con una computadora sería tan posible al final para ir trabajando también en el Excel y posteriormente también ir siguiendo los pasos para activar el Solver y que es una herramienta en Excel para realizar las formulaciones especialmente. Al final también vamos a trabajar en ese tema y ahorita vamos a trabajar en el tema de los principales conocimientos para posteriormente ir formulando de acuerdo a las especies que se tiene o se da asesoramiento técnico a nivel del campo especialmente. Y bueno, el temario es muy importante. Primero, una breve introducción, que es nutrición animal también. Es fundamental saber qué es nutrición animal, un concepto muy básico. ¿Por qué es tan importante la formulación de raciones? También esa pregunta tenemos que hacernos todos los que estamos inmersos en el tema, especialmente pecuario. ¿Y qué elementos deben ser considerados en el proceso de formulación de raciones? También para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, 4 aparatos también. ¿Qué elementos deben ser considerados en el proceso de formulación de raciones? También es muy importante. Aproximaciones sucesivas o pruebas de error, programas de computación, el que les manifestaba, el Solver, el método práctico de formulación de dietas, los programas de computación también, raciones al mínimo costo que se denominan, porque al momento que realizamos
la formulación, hay una activación que siempre se le va a poner al mínimo costo. Eso ya vamos a ir también trabajando al final. Como decía un ponente acá en Ecuador, necesitamos papel y lápiz. Y también conocer los precios de los alimentos disponibles. Eso también es un tema fundamental. Cuando estamos trabajando siempre tenemos que ir actualizando los precios del mercado, puede ser local, nacional o también si ya se hacen importaciones a nivel internacional. Siempre hay que actualizar los precios en función a la oferta y la demanda que siempre están en los mercados, pueden ser locales, nacionales e internacionales, como les manifestaba anteriormente. También las dosificaciones, de acuerdo a las estado fisiológico, de acuerdo a las etapas también. También dependiendo, también a veces se manejan tablas de acuerdo a los pesos, las semanas, edades. Entonces, eso también vamos a ir viendo en unas tablas cómo se maneja. También los requerimientos nutricionales de proteína, en energía, en fibra, y lisina, metionina, calcio, fósforo, que son también aminoácidos esenciales, como se manejan en la formulación de raciones, y los requerimientos también nutricionales, como ya les decía anteriormente, por cada especie necesita un requerimiento muy diferente. A temprana edad necesita más proteína y posteriormente ya se va bajando 2 puntos de acuerdo a las necesidades nutricionales de las especies, especialmente en el día de hoy vamos a hablar del tema de monogástrico. Como les decía anteriormente también, una breve introducción. Son las raciones balanceadas, se pueden lograr producciones de acordes con el potencial genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones económicas. Es fundamental este concepto porque si tenemos un potencial genético, pongámosle una línea de cerdos o una línea de aves o una raza de equinos, puede ser. Si no tenemos una buena ración alimenticia, no va a dar su potencial al 100%. Entonces, y también, de acuerdo al mercado, ir formulando y también va al fin del proceso y vamos a tener mejores rendimientos económicos. Aquí también les quería dejar un enlace para posteriormente en sus casas puedan revisar también cómo instalar el solver, porque muchas veces esta herramienta en Excel viene desactivada. Entonces, aquí también les dejo un enlace para posteriormente ustedes en sus casas, cuando tengan tiempo, es un video muy corto que pueden revisarlo también, en el cual nos enseñan a instalar el solver en el Excel. Como les decía anteriormente, muchas veces viene desactivado, entonces tenemos que ingresar y activar. Entonces yo también les voy aquí a enseñar cómo ingresar y para activar, para que funcione esta herramienta que es fundamental en el tema de Excel. Y aquí también unos conceptos básicos de la nutrición animal. Los animales, como todos los seres vivos, deben tomar por medio exterior las sustancias necesarias para mantenerse y sus estructuras y realizar sus funciones. Como un día manifestaba en una charla, en una ponencia también, que muchas veces las especies son tan inteligentes que si no tienen los requerimientos nutricionales adecuados, hablemos de proteína cruda, a veces se habla de proteína bruta, fibra, muchas veces se habla también de extracterio, de lisina, metionina, aminoácidos esenciales, en el cual si ellos no tienen los requerimientos nutricionales, en la especie que estemos trabajando, ellos solo se van a mantener, en la cual no van a producir. En términos técnicos, no van a ganar peso si estamos dedicados a una especie que quiera ganar peso. Y en otras especies, si nos dedicamos un ejemplo, pongamos la producción de leche en bovinos. Entonces, nuestro bovino, un ejemplo, para poner el ejemplo, no me va a producir al 100% en producción de leche. Entonces, ella solo se va a mantener porque los requerimientos nutricionales, tanto en proteína, en fibra, en energía,
en calcio, fósforo, lisina, metionina, que son los aminoácidos esenciales, como no tiene los requerimientos nutricionales adecuados, entonces esta especie solo se me va a mantener y no va a llegar a producir su potencial genético de acuerdo al cruce o línea que estemos manejando en nuestras granjas o en nuestras fincas, porque sabemos muy bien que a nivel de Latinoamérica, a nivel de fincas, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, muchas veces no solo tienen una especie, tienen diferentes especies, tienen piscicultura, tienen cerdos de traspatio que se denomina acá en Ecuador, también mantienen bovinos, equinos, mantienen cabras, ovinos, entonces tienen la parte agrícola también. Entonces muchas veces son fincas agrodiversas que se dedican en diferentes rubros, tanto rubros como agrícolas y pecuarios. Entonces por eso les doy a conocer que cada especie necesita un requerimiento nutricional diferente y en función a eso tenemos que ir trabajando. Y claro que existen tablas del NRC en el cual ya existen pesos, especialmente en bovinos, en el cual, pongamos un ejemplo, existen pesos de 50, 100, 200, 300, 400, 500 kilos, pero muchas veces no hay pesos intermedios. En ejemplo, voy a hablar un poquito de bovinos para ser más entendible. Muchas veces hay pesos que llegan a 350 kilos, pero dentro de las tablas de esos pesos no lo tenemos. Entonces tenemos que hacer unas proyecciones con unas fórmulas lineales en el cual sabemos y llegamos a los 350 kilos que estoy poniendo en este caso de ejemplo. Y con esto, pero nuestras guías fundamentales son las tablas en el cual nos dan guías de acuerdo a los pesos, de acuerdo a las líneas, de acuerdo a las líneas o a las especies que estemos trabajando. Nos dan cuánto necesita de calcio, cuánto necesita de lisina, cuánto necesita de proteína, cuánto necesita de energía. Un ejemplo de 0 a 4 semanas, de 6 a 7 semanas, un ejemplo. Entonces, en función a eso, tenemos que ir trabajando. Estas sustancias también reciben el nombre de nutrientes y el conjunto de procesos que llevan a cabo para obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición. Eso les quería también manifestar. Los animales son seres heterótrofos, lo que quiere decir que necesitan alimentarse de materia orgánica y elaborar alimento producido por seres autótrofos. Al tener sustancias orgánicas ya elaboradas, los animales deben hacerlas suyas. Es decir, incorporarlas a los organismos para poder utilizarlas. Entonces, otra vez más, les quiero decir que necesitan pequeñas moléculas asimilables por las células para el organismo. Muchas veces se utiliza mucha fibra, en el cual hablemos un poquito de aves, del pollo broiler o parrillero que se denomina. Muchas veces excedemos en fibra, en la cual existe un empastamiento a nivel de intestino delgado y posteriormente esta especie no puede asimilar los nutrientes y vamos a tener conversiones deficientes, sería la palabra en este caso, conversiones alimenticias muy deficientes, en el cual la especie va a consumir más kilogramos de alimento y va a tener un peso inadecuado. Entonces, siempre hay que saber cuánto realmente necesita de grasa, necesita de fibra, y no superar a los niveles de inclusión que se denominan cuando estudiamos el tema de alimentación, niveles de inclusión en la ración de alimentos. No excedernos de los niveles de inclusión, de los máximos que nos dan las tablas, porque siempre van a tener problemas. Un ejemplo, si el tema de fibra que les decía en pollos, muchas veces se utiliza también enzimas exógenas, en el cual las enzimas nos ayudan a desdoblar la fibra para que sea más asimilable en el pollo especialmente. Yo les hablo un poquito de esto porque justamente la tesis que la hice fue en pollos, aplicando enzimas exógenas y fibra. Les voy a contar un poquito de cómo fue la tesis para que también se den cuenta. Se hizo la formulación de alimento, yo mismo la hice, en el cual utilicé 2.5 de fibra, 5 y 7.5. Esos fueron los tratamientos, 3 tratamientos de un testigo. Y posteriormente
ya analizando los datos, nos dimos cuenta que los pollos tenían mejores conversiones alimenticias cuando utilizamos máximo 2.5% de fibra en la ración alimenticia. Los pollos que recibieron el tratamiento de 5 y 7.5 fue más deficiente la conversión alimenticia y las ganancias de peso, obviamente. Entonces, la recomendación respectiva en esta tesis fue los niveles de inclusión de 2.5 de fibra en la ración alimenticia. Yo les quería poner en contexto cómo fue ese tema investigativo en el tema de, especialmente en pollos. Se hizo dos réplicas y posteriormente se valoró y se buscó también recomendar hacer otras investigaciones justamente utilizando máximo hasta el 2.5 de niveles de inclusión de fibra en pollos broilers. Eso les quería dar a conocer también. Se formuló, se preparó el alimento, hizo los tratamientos respectivos, el control también, el T0 que se llama, T1, T2, T3, y posteriormente se hizo las recomendaciones respectivas. Para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, 4 aparatos, como les decía anteriormente: el aparato digestivo, que se encarga de tomar el alimento del exterior digerido y absorberlo. Eso les trataba también de dar a conocer anteriormente. Cuando nos pasamos de fibra, va a haber un empastamiento total y va a haber menos asimilación de los nutrientes. Si tenemos una dieta, pongámosle un ejemplo que sea en pollos, pongámosle, va del rango del 19 al 23%. Yo hice una ración del 23%, pero voy a utilizar este término, me disparé en fibra. Entonces, por más que en la ración alimenticia tenga energía, proteína y todos los aminoácidos esenciales, pero me disparé en fibra, vamos a tener problemas en la asimilación de nutrientes en la ración alimenticia. El aparato circulatorio también es muy importante, transporta por el interior todos los productos digeridos y absorbidos y así los desechos nitrogenados de los procesos de nutrición. El aparato respiratorio también toma el oxígeno del aire y expulsa el CO2 sobrante. El aparato excretor también es de suma importancia. Concentra y expulsa al exterior las sustancias tóxicas producidas en las funciones de la nutrición. Cuando ya existe algo, otra vez más voy a poner el ejemplo de los bovinos. En bovinos, cuando ya, un ejemplo, ya absorbió todos los nutrientes, siempre va a haber en las excretas, en orina, siempre va a expulsar el tema especialmente muchas veces se habla del nitrógeno, el amoníaco, y obviamente que cuando se habla de nitrógeno internamente son cadenas que posteriormente se convierten en proteínas, especialmente hablamos de rumiantes. Esta tablita es muy importante también conocerla, porque es importante la formulación de raciones. Deficiencia de nutrientes, como se sabe muy bien, también puede provocar muerte cuando hay una deficiencia de nutrientes, pérdida completa de la producción, enfermedad clínica, síntomas de deficiencia. No hay síntomas claros, pero la producción se reduce. Cuando hay deficiencia de nutrientes, otra vez más voy a recalcar aquí, cuando hay deficiencias, nuestras especies todos se van a mantener, no van a producir. Si estamos hablando, un ejemplo, en cerdos, muchas veces los que se dedican a la producción de cerdos dicen, pero vea, ingeniero, doctor, vea, yo ya le tengo cuánto tiempo este cerdito en mi granja, pero no llega pongamos un ejemplo, a los 110 kilos, de 90 a 110 kilos, que es un rango para ya hacer la monta, y no presenta celo. Estoy poniendo estos ejemplos, pero siempre se debe a la deficiencia de nutrientes, especialmente muchas veces de minerales, de vitaminas. Sabemos muy bien que la vitamina E también ayuda a la reproducción, si hablamos de reproductoras, y vamos a tener problemas en el celo, calor que se denomina. Muchas veces en el campo también tienen un término que les dicen luna. Los porcicultores a nivel del campo también tienen este término,
pero va a ser por la deficiencia de nutrientes que tenemos en nuestra ración alimenticia. Muchas veces también damos lavazas de los comedores, sueros, pero sí se recomienda, pero deberíamos hacer un filtrado. Muchas veces hay en lavaza, saben haber cucharas, platos, entonces deberíamos muchas veces también una limpieza y posteriormente hacer también un calentar, porque saben muy bien que pueden también muchas veces haber problemas de toxicidades, muchas veces por hongos, por micotoxinas. Entonces es muy importante también si nos dedicamos al tema de muchas veces de recolección de lavazas a nivel de comedores, deberíamos hacer ese tratamiento para no tener problemas muchas veces de hongos, proliferación a nivel de estómago sería, y tenemos problemas muchas veces de micotoxinas y un alimento que ya está contaminado. Posteriormente, una ración balanceada. Entonces, nosotros lo que queremos llegar a tener una ración balanceada en función a los requerimientos nutricionales de, puede ser cerdos, aves, o muchas veces también, como les decía anteriormente, manejamos otras especies a nivel de nuestras fincas, y lo que queremos llegar a esto, una ración balanceada. Y también el exceso de nutrientes también. No hay síntomas claros, pero la producción también se reduce. Síntomas de toxicidad, lo que ya les manifestaba anteriormente, hay problemas también, y también puede causar la muerte. Les voy a poner el ejemplo de bovinos. ¿Qué pasa si tenemos exceso? Muchas veces trabajan con urea. La urea tiene el 46% de nitrógeno, y hay un tratamiento que se debe hacer. Se debe ir subiendo de nivel 5, 10, y muchas veces se llega al 50%, pero deberíamos ir subiendo de a poco. Muchas veces se quiere llegar al total de los niveles de inclusión que se denominan, y provocamos muchas veces toxicidad a nivel de los aparatos también, especialmente en los rumiantes, y tenemos problemas, toxicidad especialmente del nitrógeno. Y eso les quería dar a conocer en esta presentación. Aquí otro tema fundamental, necesidades nutricionales del animal, los alimentos también, tipo de ración y consumo esperado de los alimentos. Muchas veces hacemos también el tema pongámoslo un ejemplo, que una especie está consumiendo un alimento y hacemos un cambio drástico en la alimentación también. Entonces tenemos que ir cambiando de a poco, no podemos hacer un cambio drástico, porque también muchas veces se habla de gustosidad en los alimentos. También tenemos que ir haciendo cambios de a poco, ir llegando a los niveles de inclusión que dicen las tablas. ¿Qué elementos deben considerarse en el proceso de las formulaciones? Estos aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, siendo indispensables completar la ración de alimenticias diarias en base a las constructoras de las proteínas y vitaminas. Todo esto correctamente balanceado en concordancia de acuerdo a las respectivas etapas de desarrollo y producción. Eso ya les manifesté anteriormente. Siempre va a ir cambiando. Al inicio siempre vamos a tener más proteína, por el tema que también al inicio, pongámosle que una especie siempre va a consumir menos, y posteriormente, de acuerdo a su etapa fisiológica, va a ir consumiendo más. Entonces va a necesitar menos proteína que al arranque. Pongamos un pollo bebé que se denomina un pollo al arranque, necesita más proteína, hasta el 23% de proteína bruta, y posteriormente ya se va, puede llegar a un 17%, y al final de su etapa ya de engorde puede ser. Entonces, eso también tenemos que ir viendo en función a las tablas, que ya hay tablas del NRC, otra vez manifiesta, existen tablas en las cuales nos podemos ir guiando, y en función a eso ir formulando la ración. Y también
Solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes con el potencial genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones económicas. Eh, Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las mejores que se hagan en lo genético y en la sanidad. Eso también hay que tomar en cuenta. Siempre hay un triángulo en el cual va genética, alimentación y también sanidad. Siempre van de la mano. Si tenemos buena genética y nos va a fallar el tema de alimentación, tenemos una buena sanidad, pero una esquina de nuestro triángulo falla, entonces no vamos a llegar al potencial de nuestra genética que tengamos en nuestra vida, haciendo avicultura, porcicultura, ganadería, especies mayores o especies menores, no vamos a llegar al 100%. Eso también es importante. Muchas veces, como se dice en ganadería, muchas veces el ganadero se dedica al 100% a buscar genética. Pongámosle, ahorita les voy a poner un ejemplo del Angus, que es una raza de carne especialmente. Justamente hubo un proyecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se trajo ganado, se importó para repoblar a nivel de Ecuador. Y esta especie especialmente es un ganado de carne que tiene buenas ganancias de peso, pero bueno, por ese lado ingresé un poquito al proyecto por el tema que estamos hablando de genética, pero si no tenemos una buena alimentación, no tenemos una buena pradera, una buena, pongamos el ejemplo ahorita, es una buena combinación entre proteína, energía, el tema de, hablemos de pastos y forrajes, una buena sanidad. Entonces, este ganado, por más que sea potencial al 100% en ganar carne importado, si no tenemos el triángulo como es sanidad, alimentación y el tema de genética, no vamos a llegar a nada. Entonces, siempre tenemos que trabajar en el tema sanidad, alimentación y genética. Eso es fundamental también en cualquier especie, sea monogástrico, poligástrico, como se denomina, siempre tenemos que valorar este triángulo de, de manejo sería para obtener los mejores resultados. Bueno, esto es importante también. Otra vez más voy a decir, muchas veces en el campo no tenemos una computadora, no tenemos muchas veces energía. Todavía hay fincas que no hay energía, especialmente en la Amazonía, acá en Ecuador, todavía no hay energía, pero sí tenemos un papel, tenemos un esfero, un lápiz, un borrador y podemos trabajar también de esta manera. No sé si ustedes han escuchado el tema de la cruz de Pearson, que se puede trabajar también así a mano, con un lápiz, un esfero. Muchas veces todos tenemos un celular a la mano y podemos hacer este proceso. ¿Y cómo es el proceso aquí? La mayoría en las raciones alimenticias siempre ingresa el maíz y la harina de soja o soya que se denomina, el cual el maíz también tiene un aporte proteico energético y la soya también el maíz tiene un aporte del 9% y la soya del 44%. Pongámosle el ejemplo que queremos llegar al 15% de proteína, entonces el 15 siempre vamos a ponerlo en la mitad y posteriormente los ingredientes que tengamos en las fincas. Pero especialmente para efectos del ejemplo, estoy utilizando dos materias primas como es el maíz y como es la harina de soya o soja que se denomina en otros países y lo que queremos es llegar al 15% de proteína bruta. Lo que hacemos es lo siguiente, el 15 siempre va a ir en la mitad y el porcentaje de proteína en una esquina, tanto del maíz como de la harina. Solo es para un ejemplo. Lo que hacemos es restamos 15 menos 9 nos da 6. Igual en la harina de soja o soya, 44 menos 15 tenemos 29. Posteriormente a eso, sumamos 29 más 6, 35. ¿Ya? Lo que nos quiere decir eso, que vamos a hacer aportes de maíz
el 83% y el 17% de harina de soja o soya, y al final del proceso vamos a tener el 100% en la ración alimenticia. Vamos a hacer un aporte del 83% de maíz y el 17% de harina de soya o soja para completar la ración alimenticia. Y al final de todo este proceso vamos a obtener el 15% de proteína bruta. Eso es un ejemplo básico para ir entendiendo cómo es la formulación, especialmente como el tema del cruz, de Pearson o cuadrado de Pearson que se denomina, y como les decía anteriormente, muchas veces no tenemos una computadora en el campo, pero sí podemos hacerlos manualmente con los ingredientes o con las materias primas que se denominan, que tengamos en nuestras zonas de trabajo. Entonces es fundamental también, es un punto de partida para ir conociendo cómo es el proceso de la formulación de raciones. Y aquí está el proceso, lo que les manifestaba anteriormente, todo el proceso está aquí, el 9%, el 44% y llegamos al 15%. Y todo lo que yo les hablé aquí también está, es decir, que en la dieta compuesta del 83% de maíz y el 17% de harina de soja o soya, y contendrá el 15% de proteína. Eso que está aquí, lo que yo ya les manifesté anteriormente. Y ahí veo a Fabio que está con un papel y lápiz también, como les decía, es muy importante también ir tomando notas y posteriormente hacerlos. Es importante también hacer yo siempre digo, voy a hacer un disco par, un frenado a raya, también hacer aportes también, los aportes serían doble vía, que va y venga, ¿no es cierto? Para no tener una contravención de tránsito sería, entonces siempre debe haber una doble vía, en el cual también hay participantes que tienen también mucha experiencia, lo están haciendo en el campo, están trabajando también en formulación, y también sus aportes son muy válidos. Como nos decía un profesor muchas veces, cualquier pregunta es muy válida, porque si no la hago, chuta, después era de preguntar por qué no pregunté. Y los lamentos ya son en las casas, ¿no es cierto? Siempre cuando uno es estudiante debería alzar la mano y preguntar, y porque hay dudas cuando uno es estudiante, cuando uno trabaja, igual siempre existen dudas, ingresa a un trabajo nuevo, es un proceso de aprendizaje, cada empresa es otro proceso, siempre se llega a aprender a cualquier institución pública o privada que se esté elaborando, son aportes fundamentales de gente que ya está en muchos años en las empresas, siempre hay que preguntar. Y aproximaciones sucesivas también, se parte de un conocimiento previo y se prueba ejemplo. El 80% de dieta será maíz, el 10% de dieta será harina de soja y el 5% de la dieta será harina de carne. Este es otro ejemplo. También se considera multiplicando los porcentajes de participación de cada uno de estos alimentos por sus aportes de nutrientes. Se figuran en las tablas, al hacer la sumatoria se comprueba si los aportes de la dieta cubren los requerimientos de la categoría. En caso contrario, por ejemplo, si a la dieta le falta energía, se aumenta la participación de maíz y se disminuye la harina de soja. Se verifica nuevamente la oferta y la demanda y se sigue ajustando hasta que los requerimientos estén todos cubiertos. Este tema es fundamental también. En una ponencia también decía un productor que muchas veces hay que jugar con los números. Este es un tema de como un juego con números, en el cual nos manifiesta que si un ingrediente o una materia prima tiene más energía, entonces tengo que ir jugándome hasta cubrir, un ejemplo, pongámosle el 15 o el 17% de proteína, o si necesitamos 3.200 kilocalorías por cada kilogramo de alimento producido, entonces vamos jugando y vamos cubriendo los requerimientos de acuerdo a las materias primas que tengamos en el mercado, muchas veces tenemos también en las fincas, y vamos haciendo los aportes respectivos a nuestra ración. También muy importante este método práctico para formular también, definir
de los alimentos disponibles, agruparlos por características nutricionales, por ejemplo, energéticos y proteicos. Como sabemos muy bien, los alimentos energéticos se clasifican en el maíz, sorgo y trigo, y los proteicos, harina de soja o soya, harina de carne al 40%, harina de carne al 50% también, y harina de girasol. Entonces, el núcleo vitamínico también, y sal, también, y también se puede incluir sal en la ración alimenticia. Muchas veces ya también vienen en los núcleos también. Se puede comprar un núcleo y también introducirlo a la ración alimenticia. El de aquí, al final vamos a también a trabajar en el Excel, al mínimo costo, que se denomina, consiste en una base que posee una lista de alimentos con sus aportes y el precio. Por el lado posee los requerimientos de las diferentes categorías y el programa se basa en introducir los alimentos que el productor posee y el programa pide precio, y también los animales se pretende racionar y el programa arma la composición de la dieta en base al mínimo costo. El programa no reconoce las restricciones que pueden existir en la nutrición del cerdo. Y al final vamos a ir viendo este tema. Debemos ir marcando también al mínimo costo, después poniendo las restricciones respectivas, y también tenemos que ir aplicándole ahí la fórmula respectiva para que me sume a 100 kilogramos, después que me sume a la proteína, a los requerimientos nutricionales, y posteriormente el solver se encargará de darme la mejor solución al mínimo costo. Aquí también conocer los precios. Esto es fundamental, como les decía anteriormente. Tener los ingredientes, posteriormente hacer un seguimiento a nivel de mercados e ir actualizando los precios en función si está en una parroquia, en un cantón. Acá en Ecuador se denomina así, parroquia, cantón, provincia, o se puede ir averiguando los precios y posteriormente ir actualizando las tablas de acuerdo a la materia prima que tengamos. Siempre hay que ir actualizando. Muchas veces, como sabemos muy bien, los mercados se manejan en función a la oferta y demanda. Muchas veces hay también especulación de precios que se denominan, y también es importante siempre actualizar los datos de nuestra matriz. Mira, aquí también tenemos un ejemplo. Debemos armar una matriz en la cual aquí dice alimentos, en la cual nos va a dar podemos trabajar en porcentaje o en kilogramos, siempre con base 100. Siempre va a tener base 100. También la energía digestible en kilocalorías. También tenemos que hacer la sumatoria respectiva aquí, de acuerdo a las categorías que tengamos. Esto es un ejemplo para una cerda en gestación de 175 kilogramos, 40 kilogramos de ganancia en gestación y 12 lechones esperados. Necesitamos 12.47 de proteína bruta, lisina 0.54, metionina más cistina 0.27, el triptófano 0.11, el calcio 0.75 y el fósforo 0.60. Y aquí también al final nos va a dar cuánto nos vale la ración alimenticia por los 100 kilogramos que estoy preparando. Y también podemos saber cuánto nos vale cada kilo, si le hacemos una fórmula ahí. Para cada categoría de animales existen dos cuadros que expresan los requerimientos estimados. En uno los requerimientos están expresados en porcentaje de la dieta, puede ser en porcentaje, como les decía, o en kilogramos. Al final, si en otra ponencia decía esto, al final, si hago 100 kilogramos y está en porcentaje, los valores van a ser lo mismo, pero si hago 1 tonelada, ya me van a ir cambiando, hago 2 toneladas. Eso va a estar en función al número de animales que tenga. Si ya me dedico a la comercialización también, va a ir cambiando los datos, pero para efectos
de explicaciones, siempre vamos a hacer en base a 100 kilos, para efectos de ejercicios, para efectos de, de darles a conocer, siempre está formulado a 100 kilogramos. Elecciones de los alimentos más baratos. En los alimentos energéticos se elige por lo cuánto vale la unidad de energía, y en los proteicos por cuánto vale la unidad de proteína o lisina. Eso siempre va a ir eligiendo el programa en función a la energía y a la proteína. Aquí también tenemos otro ejemplo, el maíz, el sorgo y el trigo. Cuánto me vale cada megacalorías, y en función a eso le va a ir formulando. El alimento también, la harina de soja, harina de carne también, y harina de girasol. Igual, la misma manera, va a ir calculando en función a la lisina, que es la proteína en los alimentos, especialmente proteicos. Formulación de la dieta. Se deben despejar incógnitas hasta quedarse con solo 2 para el núcleo vitamínico. Mineral de laboratorio establece que la proporción debe incluir en la dieta de 3 a 5 kilogramos por tonelada. Esto es un dato fundamental también al momento de una ración alimenticia. Y la sal va en la dieta en una proporción de 0,3 a 0,5%. Eso sería de los 100 kilos o el 100% que estamos elaborando. Esto también tenemos que darnos cuenta. Es decir, que quedan 3 incógnitas, de las cuales se debe despejar una más. Entre las 3 alimentos, sorgo, harina de soja y harina de carne, uno se destaca de los otros 2. Es la harina de carne, ya que mientras esta aporta con el 9% de calcio, los otros 2 no llegan al 1%. Entonces, para hacer el balance de calcio, siempre el solver o cualquier formulador va a escoger harina de carne por el mayor porcentaje de calcio en su composición bromatológica, sería en este caso. Siempre va escogiendo los mayores para cubrir los requerimientos de calcio, especialmente en la harina de carne. Aquí también, como les decía, con papel y lápiz todavía se puede realizar, muchas veces en el campo, en una ponencia. No hay computadoras, pero sí existe un papel o un papelote, un papelógrafo que se denomina, y se puede ir haciendo los cálculos con un marcador, y también se puede enseñar a nivel del campo. Muchas veces en potreros nos ha tocado dar clases, y la gente, bueno, la dinámica a nivel del campo, les voy a hablar un poquito. Esto es bueno también a conocer las experiencias que se ha tenido a nivel del campo. La dinámica en el campo es muy bonita, porque siempre existen personas de adulto mayor, tercera edad, que se denominan. También existen el tema que se denominan los proyectos también de equidad de género, la participación también de la mujer, y también la participación de la juventud. Bueno, esto se va combinando, y posteriormente también actualmente los jóvenes manejan muy bien el tema de la computación, el tema de los paquetes informáticos, y todavía existe a nivel del campo gente que no sabe leer todavía, no sabe interpretar también los números, pero muchas veces en los proyectos, en las ponencias que se ha dado, van los hijos, van acompañados de sus hijos, y en las casas la recomendación respectiva que se les da es que los hijos enseñen a sus padres lo que se dio a conocer en las capacitaciones, en este caso, o en el último proyecto que trabajamos. Fueron sesiones de aprendizaje, especialmente en ganadería sostenible, libre de deforestación, que se denominaba, y lo que buscamos de eso también, la participación de los jóvenes, y también muchas veces de la equidad de género que se habla actualmente en los proyectos, también involucrar a la participación de las mujeres,
porque a nivel del campo muchas veces la mujer no tiene un sueldo, pero lo que queremos también que, pongámosle, estamos 2023, 2024, 2025, que ya se empoderen también las mujeres y también ya vayan manejando, haciendo buenas prácticas ganaderas especialmente, y ya vayan cogiendo las riendas también, especialmente en la ganadería sostenible, con los conocimientos adquiridos mediante el proyecto que se trabajó a nivel del campo. Eso también buscábamos, también equidad de género y también participación de los jóvenes dentro del proyecto. Bueno, y siguiendo al tema de la dosificación, la dosificación, si la harina de carne fuera el único alimento que aportaría el 9% de calcio, para que aporte el 0,75 que necesitamos en nuestra ración alimenticia, hablando de calcio, hacemos una regla de 3 simple que se denomina: si el 9% es del 100, ¿cuánto es del 0,75? Estamos hablando solo en porcentaje. Entonces, hacemos la regla de 3 simple: 0,75% dividido para 9, nos da un resultado de 8,3. Es decir, que el 8,3 de harina de carne en la dieta se cubren los requerimientos de calcio para la categoría, pero como los demás alimentos, sorgo y harina de soja, si bien poseen bajo porcentaje de calcio, algo aportan. Entonces, miren, es fundamental también conocer una regla de 3 simple para ir haciendo también estos cálculos. Especialmente en el campo no se maneja todavía paquetes, y lo que queremos también es dar una explicación cómo podemos trabajar. En la harina de carne el 100% y el 9% de calcio, ¿cuánto sería el 8%? Y ahí nos sale 0,72, que eran los requerimientos que necesitábamos en la harina. Esta de aquí, esta guía también es muy importante. Los límites de algunos alimentos para animales. Como se puede observar, estamos hablando de aves, cerdos, conejos, que son especies monogástricos, especies menores que se denominan muchas veces. Existen restricciones también. Estas restricciones también tenemos que ir trabajando. Veamos un ejemplo aquí en aves. Nos dice que para la melaza máximo debo utilizar en el rango de 2 al 5% en la ración alimenticia. Entonces, esto también tenemos que ir conociendo. En cerdos, de 20 a 40 en la ración alimenticia. No podemos pasarnos del 40%. Esto también tenemos que ir conociendo, que hay restricciones de acuerdo a la... Acá busquemos otro ejemplo, a precho de trigo fino, especialmente busquemos en aves, nos dice que el 30%, en cerdos máximo el 30%. Eso también tenemos que conocer los niveles de inclusión en la ración alimenticia de acuerdo a las materias primas que vamos a utilizar. Aquí también tenemos una tablita para ir viendo cómo son los requerimientos nutricionales. De acuerdo, muchas veces se habla de pesos, se habla de inicio, crecimiento y finalización también, se habla de semanas. Lo que queremos ver aquí, un ejemplo, en cerdos de engorde, pongamos el ejemplo, materia seca gramos día, en inicio, el peso vivo 10 kilogramos, necesita 600 gramos de materia seca al día. Y en energía digestible, kilocalorías, 3.450. Ya existen tablas, como les decía, del NRC, en el cual ya están catalogadas cuánto realmente necesita cada especie en función a su estado fisiológico, y de acuerdo, muchas veces también se hablan en otras especies de categorías. La proteína digestible en gramos necesita 200, la fibra cruda en gramos 40, el calcio 9, el fósforo 7. Entonces ya existen tablas predeterminadas para la formulación de raciones. Pongámosle acá otro ejemplo. En finalización, si tiene 90 kilogramos, necesita 2.700
gramos de materia seca al día, 3.150 de energía digestible en kilocalorías, y en proteína digestible 125 gramos, en fibra 60, en calcio 8 gramos y en fósforo 6 gramos. Entonces ya tenemos muchas tablas ya y en la cual podemos ir, nos sirve como guías para ir haciendo la ración alimenticia, de acuerdo al, puede ser conejos, aves, cerdos, caballos o equinos que se denominan. Lo que esta tabla nos manifiesta aquí, los requerimientos nutricionales de acuerdo a su categoría o a su estado fisiológico. Acá tenemos un ejemplo también. Como les decía anteriormente, se puede trabajar en porcentaje o en kilogramos, siempre base 100. Eso siempre acuérdense, base 100, los requerimientos de energía 3.400, proteína bruta 12.4, lisina 0.54, metionina masistina 0.37, triptófano 0.11, calcio 0.75 y fósforo 0.60. Al final de todo nos va a salir cuánto realmente nos vale los 100 kilogramos en la formulación de raciones. Aquí ya tenemos una tablita ya supuestamente formulada en el cual nos sale la sumatoria 100% o 100 kilogramos puede ser, la energía 3.416, la proteína 13.19, la lisina 0.54, metionina masistina 0.40 y posteriormente ya nos da el valor de la ración alimenticia. Bueno, aquí les voy a dar cómo manejar la aplicación Solver de Excel también. Formule ya el balanceado de su ración. También al inicio les puse también el enlace en el cual, si no queda muy claro en la presentación, también puede ingresar al enlace y posteriormente también ir viendo cómo instalarlo, porque muchas veces esta función no viene, toca activarla, pero ya más luego les voy a enseñar cómo activarle, pero si no queda tan clara como dijo un señor, un ganadero, si no queda tan clara la película, también pueden ingresar, ahí está el enlace al inicio, para paso a paso para ir activándole el Solver. Aquí también les quiero presentar qué es el Solver. Es una herramienta de cálculo de programación lineal cuya aplicación podemos activarla en los complementos de Excel. Tenemos que irnos a complementos y posteriormente activar. Solver nos sirve para determinar el uso de los ingredientes bajo comandos de limitación de uso. En la tablita que anterior vimos, ahí están las limitaciones también. Los niveles de inclusión que se denominan máximos, mínimos. Eso también tenemos que ir conociendo. Uso obligado u otro impuesto de la hoja de cálculo, teniendo al final una ración balanceada con el mínimo costo que se denomina. Los puntos claves muy importantes para usar Solver. Indique la celda objetivo, eso es el que está con papel y lápiz, existe un ponente que siempre les dice el papel y lápiz. Sería el primer punto, indique la celda objetivo, celda del costo total de la ración. Esa sería la celda objetivo, el propósito más importante, saber cuánto nos cuesta nuestra ración. Marque el mínimo, ese es el segundo paso, siempre marcar al mínimo costo. Esto indica que desea el mínimo costo posible en la ración alimenticia. El tercer paso sería, indique las celdas variables de cambio, estas son las cantidades de los ingredientes. Ese sería el tercer paso, el que está anotando con papel y lápiz. Luego inicie la aplicación de forma ordenada de los comandos, delimitaciones, fijación u otro comando. También esto de acá es clave. Recuerde los siguientes signos importantes. Igual, esto quiere decir que usted obliga a que se use esa cantidad. El Solver le va a reconocer, pongamos un ejemplo, pongo 0.25. El Solver le va a reconocer 0.25 y pasa con 0.25. Acá, igual o mayor. Esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o mayor. Ahí hay una opción que se pone mayor o igual y se pone la cantidad. Ya, más luego vamos a revisar. Menor o igual,
Esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o menor. Esto es clave también. Recuerde estos signos importantes. Igual, mayor o menor o igual. También es importante estos puntos. Actualice la matriz incluyendo los precios. Por eso siempre recalcaba siempre ir actualizando precios, buscando en el mercado, o si incluyo nuevos ingredientes en nuestra matriz, también actualizarlo. Y existe también tablas bromatológicas en el cual, pongamos un ejemplo, si incluyo otra materia prima, pongamos el sorgo, ya existen cuánto nos aporta de fibra, de proteína, de energía, de calcio, fósforo, lisina, metionina, cistina, todos los aminoácidos esenciales. Y posteriormente lo que hace el solver es hacer la sumatoria y posteriormente darnos el valor de proteína, fibra, energía, lisina, metionina, calcio, fósforo, de acuerdo a las características de los ingredientes que ingresé y de acuerdo al precio mínimo en el mercado. También copie la matriz en una nueva hoja de trabajo con nuevo archivo de Excel. No sé si alguien tiene una hoja de Excel también, ya para posteriormente también ir trabajando en una computadora. Mantenga disponible la hoja de límites de ingredientes por especie, el cuadrito que les presenté también es importante mantener para ir observando cuál es el máximo o el mínimo. Limpie la hoja de cálculo nueva y solo deje los ingredientes que se va a usar. Eso también es importante. Ya más luego vamos a ir trabajando en ese tema. En un recuadro de esta misma hoja coloque las características de la ración para la especie y categoría de trabajar. Active el solver y comience a indicar los parámetros. Como les decía en anterior, muchas veces el Excel no está activado el solver. Entonces, es fundamental activar para que, como se dice en el campo muchas veces, para que corra el programa. Si no, no nos va a salir como tipo prueba nomás y no se va a activar. Esto es fundamental también. Y si vamos agregando otro nutriente, otra materia prima, también ir viendo cuánto es el porcentaje o nivel de inclusión en la dieta, de acuerdo a la categoría o la especie. Y este cuadro nos va a ayudar mucho también en la formulación de ración. Y vamos a la práctica. Gracias por su atención. Y ya ahorita voy a presentar el Excel también para ya ir trabajando en el tema de la formulación de raciones. Y lo que queremos es llegar a esto, a que el solver ya nos dé cuánto nos vale la ración, qué materias primas utilicé. Y aquí, como les decía, siempre ir actualizando los precios a nivel del mercado. La cantidad, el que el solver nos dice cuánto por cada ingrediente, el costo del ingrediente, cuánto nos vale la ración. Y aquí están los límites de uso de la ración también y los requerimientos de acuerdo a la especie. En este caso, proteína cruda 18, calcio 0,7, fósforo 0,6, lisina 0,95, metionina 0,48 y energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento 3.068. Entonces, esto es lo que requiere mi cerdo y estas son las restricciones. Lo que hace el solver es buscar los ingredientes en función al precio y aquí, como siempre les decía anteriormente, siempre va a ser en kilogramos o en porcentaje. Y posteriormente todo tiene esta fórmula. Sumatoria al 100, aquí tiene la multiplicación del costo por la cantidad y nos da el costo por cada ingrediente. Y al final lo que hace es hacer la sumatoria respectiva de los ingredientes que el programa escogió y posteriormente también va a ir cuadrando el tema de aportes de proteína al 18%, de energía, y yo aquí en los requerimientos necesitaba 3.068, pero como en el programa le puse mayor o igual, entonces el solver lo que hizo es calcularme y al final me sacó 3.447, es mayor a 3.068. Y el tema también de lisina está cuadrado 0,95 y metionina 0,48. La fibra 5,82 también.
Y ahorita voy a proceder también a compartir el Excel para también ir trabajando en el tema de la formulación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda para proceder también a trabajar con el Excel? No sé si ahí se puede observar la presentación del Excel. Florcita, si me puede ayudar si se observa el Excel. Sí, sí, algún estudiante me puede manifestar si se puede observar el Excel. Bueno, voy a seguir con la exposición. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. No se proyecta aún el Excel, solo está la presentación anterior. Todavía no se proyecta, ya. Ahí se observa.
Está la presentación anterior, doctor, nomás. La última, la del ejercicio. O esa la va a proyectar mismo. No, un Excel tengo, ya voy a proceder a presentar el Excel para ir trabajando en la matriz. Ahí se puede observar. No, doctor, está Exacta. está sin proyección. Ahí se puede presentar, se puede observar. No, doctor, Ahí solo está bien. está la Sí se presentación, observa. pero está la presentación anterior, no está el server, está el ejercicio que proyectó, no está el Excel. No, pero ahí está en el archivo Excel. Sí se le puede ver. Que ya Sí está se en la observa. página de... Sí, sí se le puede ver que está en el documento de Excel. Ah, ya. Muchas gracias. Y como les decía anteriormente, lo que queremos es nosotros ir formulando en función a los requerimientos. En este caso para cerdos, lo que buscamos nosotros es, como les decía anteriormente, siempre ir al mercado, ir viendo los precios actualizados de, de los ingredientes que tengamos en nuestra ración alimenticia, y posteriormente también ir viendo los límites de uso en la ración y el perfil requerido. Aquí pongámosle en este tema de cerdos, fundamentalmente lo que queremos nosotros es, nos vamos a opciones, posteriormente nos vamos a complementos, nos vamos aquí en este elemento de complementos, como les decía anteriormente, muchos de Excel no vienen activados las herramientas para análisis y el solver, y lo que tenemos que activarlo, herramientas para análisis y solver, y posteriormente aceptar. Y posteriormente vamos a datos y ya nos aparece en el Excel el solver. Lo que queremos nosotros es siempre ir al costo mínimo, que es el objetivo, como decía en la ponencia, establecer el objetivo que sería al mínimo costo. También posteriormente el segundo paso era establecer el objetivo mínimo, siempre al mínimo, y posteriormente cambiando las celdas de variables, que serían las cantidades
de ingredientes que vamos a utilizar en nuestra ración. Y también en la presentación las restricciones. Siempre hay que ir trabajando con las restricciones, el mínimo o el máximo de los niveles de inclusión en nuestra ración alimenticia. Y posteriormente vamos colocando aquí en sujeto de restricciones cuánto necesitamos. Un ejemplo aquí de vitamina y minerales necesitamos 0.25. Aquí está 0.25. Vamos ahí agregando. Posteriormente necesitamos menor a mayor harina de soya, 30% o 30 kilogramos puede ser el caso. En el gluten de maíz necesitamos máximo el 80%. Entonces, menor o igual al 80%. Y también una restricción que debemos poner de los ingredientes, desde el maíz hasta la lisina, que sean mayor o igual a 0. También siempre hay que utilizar esa restricción para que me haga el cálculo del sol. En la pulida de arroz que estamos utilizando en este caso, necesitamos máximo el 30%. Y posteriormente en la proteína cruda, necesitamos para esta categoría de cerdos el 18%, mayor o igual al 18%. Posteriormente necesitamos 3068 de energía metabolizable o kilocalorías que sea mayor o igual a 3068. Y tanto en el tema de lisina, mayor o igual al 95%. Y en metonina, el 0.48. Esto existe en las tablas también de los requerimientos nutricionales de acuerdo a cada especie. Y posteriormente le decimos al solver que nos resuelva. Aquí nos dice el solver, se encontró una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Le pongo a aceptar y el solver automáticamente me dan los valores que requiere la ración alimenticia. Aquí el solver me dice que esta ración alimenticia me va a costar $15.14. Un ejemplo acá en dólares, puede ser en soles, pesos, o de acuerdo al país de origen que estemos, nos va a ir calculando. Aquí me manifiesta que me vale 15.14 los 100 kilogramos de alimento en la ración alimenticia. Y posteriormente me está cubriendo el 18% de proteína cruda y también 3068 de energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento. También el aporte de la lisina me está 1.29 y la metionina 0.48. El calcio 0.14 y el fósforo 0.36. Bueno, aquí estas son sumatorias de todos estos aportes nutricionales. Es como un bromatológico de cada ingrediente. Posteriormente hace las sumatorias respectivas y ya tenemos la formulación para nuestro cerdo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Y para agregar otra restricción, se va aquí a agregar y se va escogiendo cuál restricción es. Un ejemplo, quiero ingresar calcio, ¿no? El calcio aquí, y voy agregando. ¿Cuánto necesito de calcio? 0.7, que sea mayor. Aquí también está mayor o igual a 0.7.
agregar. Quiero también saber el fósforo. Un ejemplo, aquí están los niveles de mayor o igual y 0.6 pongamos. Y así vamos agregando. Y posteriormente el solver me va a calcular los requerimientos nutricionales de acuerdo al perfil que querramos. Y también conociendo los límites de uso de la ración de acuerdo a las especies. Aquí también tenía otro ejemplo de aves, igual. Lo mismo, siempre vamos a escoger al mínimo la matriz de las celdas variables, van y las cantidades, y aquí las restricciones. En este caso vamos a utilizar 1 kilogramo de vitamina y minerales, y posteriormente vamos a decirle al solver y el solver nos dice encontró una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Ponemos aceptar y ya nos calcula. Los 100 kilogramos nos va a valer 17.25 en este caso, y nos va a cubrir con el 22% de proteína cruda, el 0.27 en calcio, el 0.45 en fósforo, y en lisina 1.50 y en metionina 0.51. Y 3.200 de energía digestible. En este caso yo le puse menor o igual a 3.200 y el solver me calculó 3.115 kilocalorías de energía digestible por cada kilogramo de alimento. Hasta ahí sería la presentación del tema del manejo de solver. Gracias, doctor. Estas clases sí quedan grabadas para tratar de volver a recordar o revisarlas. Sí, justamente los compañeros del CID, los que están a cargo ellos les pasan las clases grabadas y también el material. Yo también ya le pasé el material a la compañera para que posteriormente les haga llegar a ustedes. Sí queda grabada la clase y posteriormente también les voy a pasar el Excel ya activado el solver para que ustedes ya vayan trabajando en sus casas, obviamente agregando los ingredientes que tengan en el mercado o en sus fincas muchas veces en función a los requerimientos nutricionales y en función a la categoría o especie que estén manejando. Siempre va a haber restricciones también de máximos y mínimos, tanto en proteína, en calcio, en fósforo, en energía también. Siempre debe haber un balance energético proteico y posteriormente el solver se va a encargar de calcular. Aquí también, ya está con fórmulas. Aquí, como les decía anteriormente, aquí ya tiene la fórmula sobre base 100, que está en quintales, en el cual la fórmula divide para 100 y multiplica por la cantidad. Y al final hace una sumatoria total de cuánto está la formulación de 100 kilos de harina. En este caso son 17.25. Pero siempre hay que ir actualizando las materias primas. Hasta ahí la presentación. Cualquier duda, cualquier inquietud también, les voy a dejar también aquí mi número para cualquier duda o inquietud. Bueno, aquí existe una pregunta: ¿a qué se refiere la conversión alimenticia?
La conversión alimenticia quiere decir que, un ejemplo, si consume un pollo, pongámosle 11 libras, tiene que esos kilogramos o libras, de acuerdo a cómo se maneje, esos kilogramos o libras consumidas deben ser transformadas a carne o a músculo, que se denomina. Entonces las conversiones alimenticias es en función al consumo y lo que se valora en carne. Los pesos finales serían especialmente pollos, cuánto consumió y cuánto convirtió en carne o en músculo. Eso sería entonces, para sacar la conversión sería hacer la sumatoria, un ejemplo, pongámosle que consumió 12 libras, pongamos. Eso se divide para el peso total y ahí se saca la conversión. Pongámosle que salga 2.1, me estoy inventando ahorita, pero pongámosle que salga 2.1, entonces esa sería la conversión alimenticia en función al consumo de alimentos. ¿Cuántas libras convirtió el alimento consumido? Eso también sería en el tema de pollos broilers. Bueno, aquí nos habla de la experiencia utilizada en la alfarina. La alfarina, si no me equivoco, es una harina de alfalfa, en el cual contiene excelente proteína y podemos asimilar como niveles de inclusión como la harina de soya. Podemos llegar a un 30% de niveles de inclusión en la dieta por el exceso de proteína que tiene, especialmente en gallinas. Podemos también ir, y va a ser una ración más barata por el tema de muchas veces que la harina de soya en el mercado es cara. Podemos Ingeniero, yo le hacía la pregunta sobre la harina con la alfarina, exactamente es la harina de alfalfa. Igual yo soy de acá de Ecuador, específicamente en Tungurahua. La verdad, la harina de alfalfa sale más caro la ración, porque el kilo de harina de alfalfa está alrededor de $1.40 el kilo. La soya está alrededor de 85, 90 centavos. Naya. Pero puedes jugar en la ración alimenticia y el solver te va, como es al mínimo costo, él te va a decir que utilices, un ejemplo, jugando con los precios, te va a decir que utilices un porcentaje mínimo pongámoslo un ejemplo, del ingrediente más caro, te va a decir, bueno, no utilices, te pone 0, o utilices, pongámosle 7 kilogramos, un ejemplo por eso el solver siempre te va a ir viendo los costos de acuerdo al mercado. Y en función a eso te va a decir cuánto, obviamente, en función a los niveles de inclusión y en función al precio te va a dar. Pero sí podemos incluirle también, hacer un bromatológico, a ver cuánto tiene de proteína, de energía, de calcio. Tiene alrededor del 30 al 36% de proteína. Más mi pregunta era niveles de inclusión debido a que, bueno, yo leí en una tesis que la harina de alfalfa tiene unas sustancias, digamos, que le baja la palatabilidad del alimento. Entonces, muchas veces los animales no van a consumir con gusto, digamos, incluso va a haber un sobrante. Entonces, eso se va a transformar en una baja producción porque los animales no van a comer todo. Por eso le hacía la pregunta de pronto, ¿en qué nivel, hasta qué nivel se podría utilizar? Bueno, hay muchas veces la palatabilidad se puede ayudar con un poco también de melaza, niveles de inclusión de melaza, en el cual te ayuda a hacer un producto, sería, o un ingrediente más palatable, y también existen niveles de inclusión puedes utilizar un poco también de melaza en la dieta alimenticia, en el cual le va a ayudar a hacer más palatable cualquier alimento, cualquier ingrediente al momento del consumo. También es importante también utilizar el tema de melaza en la inclusión de una ración. Cuando vemos que no es palatable, muchas veces en bovino se habla de enriquecimiento con caña de azúcar,
te hablo una experiencia en ensilaje. Se utiliza, si no tenemos melaza, se utiliza dos cañas por cada 50 kilogramos de peso vivo, especialmente en ensilaje, o de peso sería, o de biomasa, se utiliza 2 cañas y el alimento es más palatable en el tema de rumiantes. Acá en gallinas sucede lo mismo. Puedes utilizar también la melaza para que el alimento sea más palatable o más gustoso, que es un término también que se utiliza para mayor consumo, mayor asimilación de los nutrientes que tiene esta alfarina. Obviamente sí, pero o sea, también es por el otro lado, la melaza también hay que considerar que tiene efecto laxante. Entonces, de acuerdo a los mínimos y máximos, hay que también saberlo utilizar, ¿no? Claro, sí, especialmente también el tema laxante también en grasa, máximo niveles de inclusión 4%, porque si utiliza 5 o 6% va a tener problemas de diarreas en gallina o en pollos. Es muy importante también niveles de inclusión en grasa, se utiliza máximo 4% en niveles de inclusión máximo. En este. Por eso hay que trabajar con niveles máximos de inclusión en la dieta alimenticia. Sí, sí, sí. Y bueno, de mi parte, muchas gracias y espero que esta noche haya sido productiva y especialmente este tema de nutrición es muy amplio, el manejo de tablas, el manejo también de conversión alimenticia, el manejo de diferentes ingredientes, en el tema que manifestabas también de palatabilidad que se habla, de los nutrientes, la asimilación de nutrientes. Muchas veces también voy a contar aquí un poquito una historia que se utilizó en ganadería, especialmente en ganado de engorde. Se utilizó en una dieta alimenticia el tema del lobo de palma, que era el boom en el tiempo, que es un subproducto de la palma africana, es un derivado, y un ganadero lo utilizó al 100%, lobo de palma en engorde, y tuvo problemas de empastamientos y no tenía asimilación de nutrientes. Y posteriormente causó la muerte de los ganados. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de niveles de inclusión. Por eso les quería también dejar esa experiencia en el tema de ganadería, especialmente en ganado de carne, y se debe ir trabajando en función a los niveles, en función a la categoría o a la especie que estemos manejando, especies mayores o menores. Y de mi parte, muchas gracias. Y de mi parte, y como les decía, siempre hay que trabajar en un tema de doble vía, información también como me da a conocer de la alfarina, que en el mercado tiene un precio más alto que la soya. Y también podemos jugar ahí, ingresarle también a ver cuánto, en función a los niveles de inclusión, cuánto nos dice el solver que podemos utilizar al mínimo costo. Y muchas Bueno, veces el solver... dentro de la investigación que estaba leyendo, lo que recomiendan es máximo el 6%, porque ya hicieron 3 tratamientos, el 3, 6, 9, y con el 6 digamos que un poco se estabilizó. Con el 9 ya tuvieron muchos problemas ya como le decía, de palatabilidad y esas cosas. En cambio, pero por otro lado se mejoró, digamos, la calidad del huevo, la yema se hizo más amarilla y esas cosas. Claro, mira, esa experiencia es muy válida, lo que tú manifiestas es una experiencia que ya se ha hecho y muchas veces, como dicen, de los errores se aprende, pero como tú dices, máximo el 6%, niveles de inclusión. Sería la recomendación respectiva en el tema de alfarina, porque Sí, si queremos cambiar, mi como decía pregunta fue, anteriormente, Mi pregunta fue la verdad porque, o sea, yo estoy trabajando ahora en una fábrica de quesos balanceados. Bueno, yo soy ingeniero zootecnista. Y hay un cliente que me pidió que le haga una fórmula incluyendo la alfarina.
pero la verdad sí me hizo un poquito difícil porque no tenía tan claro los niveles de utilización, entonces por eso me puse a investigar y me atreví a hacer la pregunta justamente esta noche. No, está bien, porque muchas veces se debe ir cambiando los ingredientes en función al precio del mercado. Y como decía al arranque, que no podemos también coger y cambiarle al 100% por el tema de palatabilidad. Están enseñados a consumir soya, un ejemplo, y le cambio al 100% con alfarina, va a tener problemas de gustosidad, palatabilidad posteriormente. Entonces debemos ir cambiándole, como decía anteriormente, puede ser un 5%, 10% en la dieta. Y posteriormente los animales son se acostumbran a un alimento. Entonces debemos ir colocando 5, 10, 15, como la investigación que tú manifiestas, se recomienda el 6%, porque ya investigaron en ese ingrediente que máximo hasta el 6%. Entonces, al momento que calcules, ahí tienes que ponerle mayor o igual al 6% en niveles de inclusión. Entonces, el solver lo que va a hacer es calcular y te va a decir en ese caso, te va a decir en función al precio, máximo 6 kilogramos de 100 y, y te calcula así. Y te va a lanzar el precio y obviamente que tiene que cubrirte la proteína y la energía digestible en kilocalorías por kilogramo de alimentos. Siempre tiene que haber un balance energético proteico para que, como les decía en otras presentaciones, también la proteína y la energía es como un vehículo. Nuestros catedráticos en nutrición nos enseñan que es como el motor es la proteína. Y si tenemos un motor excelente, pongámosle una Ford F-150, pero si no tenemos el combustible, no me va a funcionar. Entonces siempre tiene que haber un balance energético proteico para que funcione una ración alimenticia. Especialmente, y si hablamos de avicultura en ponedoras, tiene que haber también un balance de calcio y fósforo, porque estamos hablando no solo los requerimientos nutricionales para la ave de postura, sino también necesita también para el tema de la cáscara del huevo, y porque si no va a salir con la cáscara muy débil y va a haber rompimiento de huevos, especialmente en aves de postura. Hasta ahí, muchas gracias y también grato es también conocer esas investigaciones que manifiestan en el tema especialmente de alfarina. De mi parte, muchas gracias y un gusto haber estado aquí con capacitación internacional público-privado y cada vez ir trabajando en el tema del manejo, especialmente en ganadería y en especies mayores y menores, y cada vez ir teniendo una producción más sostenible y amigable con el ambiente. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Igualmente, muchísimas gracias.